Bien, hermanos, vamos a continuar con la clase número 6 de nuestra materia, el ministerio de la Iglesia. Hasta la anterior semana habíamos visto el tema de la singularidad de la Iglesia. Ahí hemos podido determinar cuál es la característica de este misterio revelado por el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y naturalmente hemos visto sus propias características, así como la diferencia entre lo que es la iglesia local y la iglesia universal. De la misma manera hemos podido diferenciar tanto a la iglesia como a la nación de Israel, y hemos podido determinar de que ambos tienen un propósito y un programa muy diferente. Ahora específicamente, en esta semana vamos a pasar a ver los propósitos y el plan de Dios para la Iglesia. Ese será el tema que abordaremos en el desarrollo de estas clases a realizarse en esta semana, que corresponde según cronograma y según lo programado. El tema para esta clase tiene que ver con el propósito y el plan de Dios en base a la Biblia. Naturalmente que todo lo que contiene los propósitos y los planes de Dios están plasmadas en las Sagradas Escrituras. No ha de existir nada más allá de su voluntad y nada de lo que Él ha dicho y lo cual ha sido también registrado en las Sagradas Escrituras. Entonces será ese el tema que desarrollaremos a partir de ahora. Muy bien, ¿cuál es el propósito y el plan de Dios para la Iglesia? Naturalmente que para introducir esta temática, en primer lugar debemos considerar a la Iglesia en el propósito y el plan de Dios. Y naturalmente tenemos que llegar a una comprensión. Y la comprensión es que todos estamos asociados, estamos suscritos de forma espiritual a un compromiso, no solamente con el Señor Jesucristo. Por supuesto que le debemos mucho al Señor Jesucristo, debemos darle la gloria, debe estar presente nuestra gratitud hacia Él. Pero al margen de ello, también estamos llamados a poder servir a la Iglesia. Entonces nuestro compromiso y nuestra obligación no solamente está ligada al Señor Jesucristo, sino también a la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia es el contenedor de esa comunidad llamada la comunidad de los santos, y que agrupa tanto a judíos como a gentiles. Y naturalmente que el propósito del Señor al mostrarnos esta gran salvación ha sido aglutinar a toda la humanidad, ya sean gentiles o ya sean griegos. Y por otra parte también tenemos que ver de que Cristo no solo murió para redimirnos, sino también para reunir y purificar al pueblo de Dios. Va a haber un proceso en el pueblo de Cristo. Tiene que haber un proceso de transformación, de cualificación de su vida espiritual. Ahí está entonces los propósitos generales que tiene el Señor para con su iglesia. Sin embargo, hay que ver el contexto de lo que son las señales de una iglesia viva. Naturalmente que no podemos llamar iglesia a una agrupación de personas cualquiera, sino tenemos que hablar de los redimidos, de los llamados por el Señor Jesucristo. Y por lo mismo la iglesia va a mostrar, va a testimoniar algunas señales que hacen ley a lo que dijo el Señor Jesucristo, a lo que prometió el Señor Jesucristo para con su iglesia. Y naturalmente los que hemos sido redimidos estamos reflejando estas promesas.
Y para poder ver a nuestros propios ojos lo que es realmente una iglesia viva, vamos a considerar por lo menos 4 elementos que se tienen que considerar, que son visibles, y por lo mismo podemos verlas de la siguiente manera. Una iglesia verdadera mínimamente va a continuar con las enseñanzas apostólicas, es decir, el fundamento que pusieron los apóstoles, la palabra verdadera, el mensaje real, el mensaje apostólico continúa siendo estudiado, continúa siendo asimilado aún por la iglesia, y por lo mismo vence todo espacio de tiempo. Sigue hablándose desde el primer tiempo de la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta nuestros tiempos, acerca de estas promesas, acerca de la palabra, acerca del misterio del evangelio. Entonces la verdadera iglesia siempre va a tener esta enseñanza apostólica. Por otra parte, la iglesia verdadera, la iglesia visible, la iglesia que realmente está controlada por el Señor Jesucristo, también va a tener otros indicios. Por ejemplo, mostrar comunión y ayuda mutua entre los hermanos. Quizás en el mundo, en nuestra humanidad, lo que prevalece son las diferencias. Diferencias económicas, diferencias de clases sociales, diferencias ideológicas. Pero en lo que hace a la palabra de Dios, en lo que hace a la iglesia, desaparecen esas diferencias y podemos experimentar la unidad en el espíritu. Y precisamente esta unidad se manifiesta en la ayuda mutua, en la reciprocidad entre los mismos hermanos. Tercero, una iglesia verdadera va a mostrar también la adoración gozosa y reverente. Naturalmente, alguien que quiera mostrar gratitud a su Salvador lo ha de hacer de manera expresa, elevando un culto, mostrando frutos dignos de arrepentimiento y por supuesto dándole toda la alabanza y toda la gloria. Y finalmente, una iglesia verdadera también evangelizará para cumplir el gran mandamiento y la comisión encomendada a cada uno de sus hijos. Esta responsabilidad de predicar el evangelio nos fue legada a todos, y por lo mismo nuestra responsabilidad es el de compartirlo. Entonces, en resumen, 4 señales que definen la iglesia verdadera. 1, tiene doctrina. 2, que tiene comunión entre los mismos hermanos, entre los hermanos. Tercero, tiene adoración reverente. Y finalmente es una iglesia que evangeliza. Esos son los antecedentes de una iglesia verdadera, de una iglesia que está controlada por la cabeza de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? Tenemos que entender que por propósito, hay que decirlo así, es la razón de ser en la iglesia. Si una iglesia no tiene propósito, indudablemente que no ha de tener razón de ser. Y por lo mismo, una iglesia que tiene establecida su propósito, lo primero que va a hacer es enseñar la doctrina bíblica. Segundo, lo que ya hemos dicho, proveer un lugar en el compañerismo. Tiene que haber confraternidad. Lo más importante, tiene que haber el reflejo del amor hacia Dios, el amor de Dios entre los hermanos. Y tercero, celebrar la cena del Señor. La celebración de la cena del Señor siempre va a ser un recordatorio de un sacrificio realizado, hecho por nuestro Señor Jesucristo para darnos vida eterna. De la misma forma, el propósito de fundamentar la iglesia por parte del Señor, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué lo fundamentó?
es para darle la gloria a Él. Entonces ese propósito tiene que estar apuntado a esa línea. No nos agrupamos simplemente para nuestro beneficio, sino que el objetivo principal es darle la gloria a Dios. El otro gran propósito, ya lo dijimos, es cumplir la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20, Hechos 1 al 8 hacen referencia a esta gran responsabilidad dada a los hermanos, dada a los miembros de la iglesia. Al margen de esos propósitos fundamentales, que es el de darle la gloria y el de evangelizar, también existe otros propósitos transversales de la iglesia. Quizás las más conocidas las vamos a encontrar en Santiago capítulo 1 versículo 27. Ahí podemos encontrar muchos propósitos que están relacionados al cumplimiento, a la búsqueda del bienestar del prójimo, del hermano de la iglesia. Los más relevantes quizás serían visitar a los huérfanos, también a las viudas que están pasando situaciones difíciles, situaciones atribuladas. Así también debe haber una exhortación para guardarnos de la mancha del mundo. Este propósito se resume en un mensaje. El mensaje es el de ministrar a aquellos que están en necesidad. Por lo mismo podemos resumir todo este mensaje en proveer sus necesidades. Eso debe hacer la iglesia. Equipar para vencer al pecado, liberarnos de la contaminación del mundo y, por supuesto, motivar la enseñanza y el compañerismo. Esos son los propósitos adicionales al margen de evangelizar, que es lo fundamental, pero tampoco hay una despreocupación de los miembros de la iglesia, y por lo mismo el ayudar al prójimo es una de las tareas que debe cumplir el miembro de una iglesia. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios para la iglesia? Quizás esto es lo que tenemos que delimitar de forma precisa, porque normalmente cuando hablamos del plan de la iglesia, a veces apelamos a la misión, a la visión, al plan estratégico, aunque todo ello, al plan operativo, aunque todo ello es indispensable, pero no debemos olvidar lo esencial, o sea, el cimiento de todo esto. Entonces debemos diferenciar también que la iglesia no es un centro de recreación, o no es un centro de entrenamiento o adiestramiento eficaz para personas, sino que la iglesia debe ser en realidad el lugar, el centro donde se construye realmente la iglesia, donde el Señor Jesucristo es el que construye por medio de los creyentes. En otras palabras, son los creyentes utilizados por la obra del Señor Jesucristo, por la mano del Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Por eso es que esta obra debe permanecer, y permanece porque la promesa es que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, que la obra que van a encaminar los hermanos no va a ser interferidas por el infierno, por las puertas del infierno, porque ha de ser el mismo Señor Jesucristo quien encabeza este plan y este objetivo trazado por Él según su santa voluntad. Quizás el gran ejemplo de este propósito, de esta forma de planificar el propósito de la iglesia, lo encontramos en la iglesia primitiva, en la iglesia de Jerusalén. El comienzo de la iglesia de Jerusalén fue con 120 hermanos,
Posteriormente se adicionaron 3000. Pero fue el Señor Jesucristo el que adiciona a la iglesia, o sea, no ha sido la iniciativa, ni el trabajo, ni el esfuerzo de las personas, sino que es el Señor quien llama, quien elige y quien adiciona a los hermanos a la iglesia. Los tres elementos para poder fundamentar el plan se basan en perseverar en la doctrina, luego establecer la comunión los unos con los otros, y el tercero, lo más esencial para recordar este sacrificio, es el partimiento del pan y las oraciones. Entonces ahí va el plan, el propósito que tiene Dios para con su iglesia. ¿Cómo se construye una iglesia? Se construye de acuerdo al plan del Señor Jesucristo. Un plan que pasa por la redención del hombre, tiene que nacer de nuevo, después tiene que fortalecerse espiritualmente por el poder del Espíritu Santo. En la iglesia primitiva, por ejemplo, no se tenía el Nuevo Testamento, pero eran hombres de fe porque tenían la palabra oral, la palabra de la enseñanza apostólica. Entonces, esta enseñanza, que en principio pasó por el conocimiento, luego el conocimiento se convirtió en fe, y después de tener fe, creyeron en la palabra de Dios. Y no solo la creyeron, sino que obraron, siguieron, obedecieron conforme al propósito que Dios tenía para con su iglesia. El eje central de la comunión fue siempre el partimiento del pan, o sea, ese sacramento indudablemente no solamente los hacía recordar de quiénes eran ellos y a quién le debían gratitud, sino que implícitamente guardaba la unidad en Cristo, la fidelidad hacia la doctrina apostólica. Y el resultado fue el de que permanecían en la doctrina, en la comunión espiritual y en la devoción, en la oración. Ahí está el gran ejemplo de la iglesia de Jerusalén. Otra característica esencial es que la iglesia primitiva estaba colmada de amor. Eso es lo que le diferencia sustancialmente de otras iglesias, aunque se ha hablado mucho sobre este tema. Algunos políticos dijeron que en la iglesia primitiva se practicó una especie de comunismo primitivo. En realidad, esta obra nunca fue ideológica. No vino del resultado de una consigna o de una presión social o de una postura de carácter teórico, político, sino que la esencia de todo esto tiene que ver con el amor de Dios. Entonces, la iglesia primitiva estaba llena de ese amor. Por lo mismo, muchos vendieron sus propiedades y las repartieron entre los necesitados. Esa clase de amor sacrificial es el resultado de la obra del Señor en los creyentes obedientes que siguen su plan. Por eso el don de generosidad tiene que ver mucho con esto. Y por lo mismo este gran amor estaba derramada sobre esta iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén. Y por lo mismo aquí podemos ver cómo se manifiesta el amor de Dios hacia los hombres, y la misma iglesia está reflejando este amor al poder compartir sus bienes.
Esto no fue ideológico, no fue comunismo primitivo, sino que fue un derramamiento de amor, del amor de Cristo. Por otra parte, el Señor bendice a los que trabajan de acuerdo a su plan. Él colma a la iglesia obediente con alegría y alabanza. En eso es donde se manifiesta, donde se expresa realmente la iglesia verdadera. Es Dios obrando en medio de nosotros, y por lo mismo, si Dios está en medio de nosotros, implícitamente sale también nuestra respuesta de adoración y de alabanza. Usa a la iglesia para tener impacto eterno en el mundo. En este momento el mundo está pasando situaciones muy difíciles, muy controvertidas, prácticamente son momentos que no tienen respuestas, pero el amor de Dios, el mensaje del Evangelio está teniendo impacto, no solamente aquí en la tierra, no solamente en tiempo y espacio, sino es un impacto que va a percutar aún en lo eterno, la vida eterna, la salvación eterna, el gobierno de los creyentes juntamente con Cristo, constituidos como reyes y sacerdotes. Y es el Señor quien añade el número de sus escogidos. Vale decir que no es mucho nuestra obra, no es mucho nuestro querer o nuestro propósito, sino que es Dios quien permanentemente añade a los que van a formar parte de la iglesia. Muy bien, hermanos, hasta aquí entonces el tema que corresponde a la fecha. Vamos a ir viendo otros aspectos más referente a los propósitos y el plan de Dios. Les agradezco mucho, hermanos, que Dios les bendiga, y a todos un saludo especial, un saludo fraternal de gozo, de amor en el Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos.